Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnación o reclamación de altas médicas, tramitación de accidentes de trabajo, indemnizaciones y prestaciones derivadas de ese evento, de un accidente de trabajo, y también somos abogados especializados en reclamación de grado de discapacidad. Y precisamente en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un asunto que tiene que ver con el grado de discapacidad. Vamos a hablar de si es posible solicitar una revisión del grado de discapacidad y además vamos a explicar brevemente cómo podemos impugnar un grado de discapacidad que se nos ha reconocido y con el que no estamos de acuerdo. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, queremos hablar específicamente hoy del grado de discapacidad. Especialmente queremos detenernos en cómo impugnar el grado de discapacidad que se nos ha reconocido. Y no obstante, antes de entrar en lo que es el fondo del asunto, el fondo de este recurso, de este vídeo, lo que queremos es poner de manifiesto cómo en nuestro despacho tenemos dos servicios gratuitos. El primero consiste en el estudio de la viabilidad de su caso totalmente gratis y el segundo consiste en la primera consulta a través de nuestro correo electrónico, también totalmente gratis. Con el primer servicio gratuito ofrecemos que, por ejemplo, si a usted le han reconocido un grado de discapacidad con el que no está de acuerdo y se está planteando presentar una impugnación o una reclamación, puede consultar con nosotros su caso, nosotros lo estudiaremos y le informaremos si en nuestra opinión la reclamación puede o no ser viable. Asimismo, si está interesado, incluso le haríamos llegar un presupuesto con el coste que supondría que nosotros nos hiciéramos cargo de su reclamación. El segundo servicio, que es la consulta gratuita, la primera consulta gratuita a través del correo electrónico, está pensado para que nos puedan hacer preguntas concretas dirigiéndolas a nuestro correo electrónico y nosotros las responderemos a la mayor brevedad posible. Dicho esta introducción, que es necesaria para la pervivencia del canal, tenemos que poner de manifiesto, entrando ya en el fondo del asunto, que lo adecuado para que la gente nos pueda comprender, para que los interesados nos puedan comprender, tenemos que empezar por describir qué es el grado de discapacidad. Por grado de discapacidad podríamos definir un porcentaje numérico que nos otorga el organismo correspondiente de la comunidad autónoma donde se nos reconoce una discapacidad. Esa discapacidad que nos va a reconocer el organismo correspondiente de cada comunidad autónoma, por ejemplo en Andalucía la Junta de Andalucía, en otras comunidades autónomas el organismo correspondiente, se determina mediante un porcentaje concreto, un porcentaje numérico, por ejemplo el 10%, el 33%, el porcentaje concreto de discapacidad que nos va a reconocer una comunidad, el organismo correspondiente de nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo se valora? Pues se valora valorando las patologías tanto físicas, psíquicas y sensoriales del interesado. Se valora utilizando unos baremos que vienen regulados en una ley específica que regula cómo se determina el porcentaje o grado de discapacidad. En el texto de este vídeo vamos a dejar un enlace a la norma concreta, al Real Decreto, que regula específicamente las normas de valoración del grado de discapacidad, que son unos baremos concretos que valoran según la patología un porcentaje de discapacidad correspondiente. Tenemos también que poner de manifiesto algo que sin duda es interesante antes de poder valorar, reclamar o no un grado de discapacidad, como es qué grados de discapacidad existen. Pues bien, existen 5 grados de discapacidad en la ley actual. En primer lugar está la discapacidad nula, que como fácilmente podemos comprender se refiere al padecimiento de patologías, de enfermedades, de limitaciones, pero que no provocan grado de discapacidad aplicando las normas de valoración contenidas en esta norma, en la norma que regula el grado de discapacidad. Luego tenemos el grado de discapacidad leve o grado 2, que se corresponde cuando las patologías, los síntomas, los signos que sufre el interesado
justifican alguna dificultad para la realización de las actividades de la vida diaria, pero prácticamente son compatibles con la práctica totalidad de las mismas. Es decir, tenemos algunas limitaciones en relación a las actividades de la vida diaria, pero esas limitaciones prácticamente son compatibles con la realización de casi todas o de la realización de las mismas. Luego está el grado de discapacidad moderado o grado de discapacidad 3, que es igual. Se tiene en cuenta las patologías, las limitaciones del interesado y se relacionan con las actividades de la vida diaria. Y esas actividades de la vida diaria se ven disminuidas o imposibilitadas, técnicamente dice la ley, causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona de realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las tareas de autocuidado. Por eso lo hemos leído, porque es una descripción importante, ya que cuando hablamos de grado de discapacidad moderada, el porcentaje que se suele reconocer ya es un porcentaje que es digno de consideración y que sirve mucho a otros fines y que son por los que la mayor parte de la gente o de los interesados suelen solicitar este grado. Se refiere a que existe una disminución importante o una imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, pero somos independientes en las actividades de autocuidado personal. El siguiente grado es el grado 4 o grado de discapacidad grave, donde existe una importante limitación o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, no ya algunas como en el grado anterior, sino la mayoría, pudiendo estar incluso afectadas, dice esta norma, algunas de las facetas o actividades de autocuidado personal. Se ve claramente la diferencia. Aquí es prácticamente todas las actividades de la vida diaria las que se ven afectadas de forma importante e incluso algunas de las actividades de autocuidado. Y eso es una discapacidad que ya es grave o de grado 4. Luego está el grado 5, que es la discapacidad muy grave, que dice la ley que es cuando existen síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria. No podemos realizar las actividades de la vida diaria. Sería el grado 5 o discapacidad muy grave. Esto es la introducción, es decir, ya sabemos o tenemos medianamente claro qué es el grado de discapacidad, cómo se valora y qué se valora en el grado de discapacidad, cuántos grados de discapacidad existen y ahora tenemos que poner de manifiesto qué tenemos que hacer en el caso de que se nos haya reconocido un grado de discapacidad con el que no estamos de acuerdo. Pues bien, si eso ocurre, si nosotros solicitamos nuestra valoración del grado de discapacidad, se nos valora en la forma que hemos mencionado y se nos hace llegar una resolución donde se nos reconoce un grado de discapacidad en porcentaje con el que no estamos de acuerdo, tenemos derecho a recurrir. Lo primero que hay que hacer es valorar la viabilidad, lógicamente. Hemos dicho en la introducción del vídeo que en nuestro despacho tenemos un servicio gratuito que nosotros valoramos la viabilidad de su caso en particular. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ver qué se ha valorado, en la valoración que se contenga en la resolución de la comunidad autónoma que se nos reconoce el grado. Hay que ver cómo se ha valorado y si existen errores o si se han olvidado algunas enfermedades, algunas patologías que no se han valorado o no se han valorado correctamente. Si la reclamación estimamos que es viable, que merece la pena, que podemos conseguir el objetivo, el siguiente paso es interponer una reclamación previa. Una reclamación previa que tendremos el plazo de 30 días para presentarlo. Se presenta ante el mismo organismo que nos ha notificado la resolución del grado de discapacidad. Y en esa reclamación tenemos que poner de manifiesto por escrito los argumentos médicos y legales que justifican nuestra discrepancia contra la resolución que acabamos de mencionar. Los motivos por los cuales estimamos que ese grado no es el adecuado, sino que el grado que nos corresponde es otro concreto, que tendremos que especificar, que tendremos que decir en la reclamación qué grado es el que nosotros estimamos en base a nuestros documentos médicos y a nuestra estimación de nuestra valoración, cuál es el porcentaje adecuado que solicitamos. Es obvio que siempre habrá que pedir un porcentaje subsidiario de al menos el 33%, pero en nuestra experiencia
hay que concretar el grado de discapacidad en esa reclamación. Son reclamaciones ciertamente complejas, donde hay que aplicar y relacionar, por un lado, los informes médicos y de tipo laboral del interesado o interesada con los baremos que se contienen en la normativa que regula el grado de discapacidad, y entendemos que esa reclamación previa, para no perjudicar una posible demanda judicial, deberían de hacerlo abogados que son especializados en este tipo de reclamaciones, como nosotros lo somos. Llevamos muchos años efectuando este tipo de reclamaciones y por lo tanto podemos ofrecer un servicio especializado a este tipo de asuntos. Como hemos dicho, esa reclamación previa se presenta ante el mismo organismo que ha dictado la resolución en el plazo de 30 días y la Administración tendrá 45 días hábiles para resolver nuestra reclamación. Si pasado ese plazo no se ha resuelto, se debe entender desestimada. Y en ese caso ya podríamos interponer una demanda judicial ante el juzgado de lo social reclamando el grado de discapacidad. Igualmente, si nuestra reclamación previa es desestimada por el organismo correspondiente, se nos abrirá un plazo de 30 días también para presentar una demanda ante el juzgado de lo social. Esa demanda es un documento que tiene que presentarse por escrito ante el juzgado de lo social, donde aconsejamos que se haga siempre, como hemos dicho anteriormente, por un abogado especializado. Tiene que tener una forma determinada, un encabezamiento, unos hechos, unos fundamentos de derecho, donde se concreten las alegaciones de tipo jurídico que corresponden en cada caso y, por lo tanto, eso entendemos debe ser efectuado por alguien especializado. Esa demanda que se presenta ante el juzgado de lo social provocará que se celebre un juicio y que una vez celebrado ese juicio se dicte una sentencia resolviendo definitivamente el asunto. Esa sentencia, en algunos casos, hay que valorarlo en cada caso en particular, podría ser objeto de recursos, de un recurso de suplicación ante el TSJ, ante el Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente comunidad autónoma. En resumen, si no estamos de acuerdo con el grado de discapacidad que se nos ha reconocido en la resolución correspondiente, tenemos posibilidades de efectuar una reclamación. Reclamación que se denomina reclamación previa, que se tiene que presentar en el plazo de 30 días ante el mismo organismo que ha dictado la resolución. Y que una vez que se resuelva si es desestimada o bien haya pasado el plazo de silencio administrativo negativo sin que se haya resuelto, tendremos el plazo de 30 días para interponer la correspondiente demanda ante el juzgado de lo social. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.